unos años atrás empezaron a salir algunos libros y también salió una película, quizás alguno de los que están aquí han debido ver la película. Bueno, hay varias de este tipo de películas, pero hay una película que se hizo muy famosa que se llama Más allá del cielo. ¿Y en qué consiste ese tipo de películas? Más o menos a las que me refiero. Son películas que hablan sobre un niño o una niña que murió y supuestamente fue al cielo y luego volvió. Entonces, las películas cuentan y estos libros que salieron cuentan qué es lo que el niño o la niña que hizo eso vio en aquella película, o perdón, qué es lo que vio en su ida al cielo, y viene y empieza a contar a todos diciendo: yo vi esto en el cielo y el Señor me dijo que les advierta qué es lo que va a pasar. Bueno, eso llama mucho la atención, ¿verdad? Si a usted le dice a alguien: yo he ido al cielo y te voy a contar lo que va a pasar, es lo que llama la atención y a la gente le gusta. Pero la pregunta es: ¿qué piensa usted sobre eso? ¿Será que es posible? ¿Será que es verdadero? Bueno, vamos a ver hoy en nuestro texto que vamos a estudiar qué es lo que la Biblia dice sobre esto. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor y vamos a entrar en esto. Oremos. Gracias te damos, amado Señor, en esta oportunidad que nos das. Y te agradecemos, amado Dios, por tener el privilegio de abrir tu palabra, y te ruego, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones a través de tu santa palabra. Guíanos, háblanos, transfórmanos, Señor, con tu palabra poderosa. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a entrar a ver la famosa historia del rico y Lázaro. Antes de ver la historia del rico y Lázaro, tenemos que preguntarnos cuál es la conexión de esta historia que vamos a aprender hoy con todo lo que hemos estado estudiando en estos últimos domingos al ver el capítulo 16. Lo que tenemos que señalar es que esta historia es presentada como una conclusión a todo lo que hemos estado viendo en los capítulos 15 y 16 del Evangelio de Lucas. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en los capítulos 15 y 16 del Evangelio de Lucas? En los capítulos mencionados, el Señor Jesús ha estado hablándole a los fariseos como también a sus discípulos en parábolas. Y los temas que ha estado tratando el Señor Jesús a través de las parábolas es refiriendo a los fariseos de por qué tratan mal a las personas, por qué tratan mal a la gente, por qué se enojan de que los pecadores y los publicanos vengan y escuchen la palabra de Dios. También el Señor Jesús les señaló a los fariseos de que ellos eran personas avaras, que deseaban mucho las riquezas. Así que al final del capítulo 16, el Señor Jesús les habló sobre las riquezas. El Señor Jesús les habló sobre las riquezas. Así que ahora el Señor Jesús, a través de esta historia, va a referirse exclusivamente, va a unir todo eso que el Señor Jesús ha estado hablando en una conclusión en esta historia. Y les va a decir a los fariseos a través de esta historia que ¿qué va a pasar si tú vives? ¿Cuál es la realidad espiritual de tu vida si tú ignoras o tratas mal a las personas? ¿Cuál es la realidad de tu vida si tú no buscas verdaderamente la salvación en Dios y te buscas a justificar a ti mismo? Así que esto es lo que el Señor Jesús, ¿qué es lo que pasa con una persona que pone toda su esperanza únicamente en las riquezas y los bienes materiales, pero no en el Señor? Todas estas cosas el Señor Jesús las va a concluir en esta historia. Vamos a ver 3 puntos en estos versículos. Punto número 1, la descripción del rico y Lázaro. Punto número 2, ¿qué pasó con ambos después de morir? Y punto número 3, la
importancia de la palabra de Dios. Vamos a ver, entrar en materia. Lucas capítulo 16, acompáñenme a abrir sus Biblias, mis queridos hermanos, y vamos a ver el versículo 19. Vamos a entrar a nuestro primer punto, la descripción del rico y Lázaro. Versículo 19. Empieza diciendo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Lo primero que tenemos que señalar es que este versículo empieza diciendo, había una vez. Una de las cosas que se ha debatido es, ¿esto que el Señor Jesús va a contar es una parábola o es una historia verdadera? Los cristianos se han dividido en dos grupos, ¿sí? Los que creen que es una parábola y los que creen que es una historia verdadera. Lo que tenemos que saber, mis queridos hermanos, es que ya sea una parábola o una historia verdadera, lo que el Señor Jesús está contando, los elementos que el Señor Jesús va a mencionar en esta parábola son verdaderos, sí o sí. Todos los elementos que vamos a ver en esta parábola o en la historia del rico y Lázaro son verdaderos. No es una fábula, ¿sí? No es algo que no es verdadero, sino que está basado en hechos reales. Así que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Luego empieza a presentar al primer personaje. ¿Cuál es el primer personaje que se presenta en esta historia? Es al hombre rico. Y un detalle, mis queridos hermanos, es que, si se dan cuenta, no se menciona su nombre de esta persona, ¿sí? A diferencia del mendigo, que vamos a ver al otro personaje, que nosotros sabemos que su nombre es Lázaro. Pero nosotros nos preguntamos, ¿y cómo se llama este hombre rico? No, simplemente se lo describe como el hombre rico. ¿Qué descripción encontramos sobre el hombre rico? Bueno, la descripción que encontramos es que se vestía de púrpura y de lino fino. Esta descripción de vestimenta es la vestimenta que usaban en la realeza. Solamente las personas de un alto cargo, las personas que vivían en un palacio, ellos eran los que vestían de esa forma, con púrpura y lino fino. ¿Qué nos está diciendo este primer versículo sobre este hombre rico? Que este hombre era muy rico. Muy rico. Bueno, mis queridos hermanos, esto es muy importante por lo que hemos estado viendo en el contexto del pasaje. Que el Señor Jesús, ya en el capítulo 16, vamos al versículo 14 y 15, se menciona algo importante sobre los fariseos, relacionado a lo que vamos a ver en esta historia. Versículos 14 y 15 del capítulo 16 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros. ¿Qué significa que eran avaros? Que les encantaba ¿qué? La riqueza. Pensaban únicamente en eso. Así que el Señor Jesús en esta historia también está señalando a los fariseos. Así que el Señor Jesús está continuando este tema de la avaricia, del deseo desenfrenado por las riquezas. Algo que debemos aclarar, mis queridos hermanos, que nos va a ayudar a entender todo lo que estamos viendo, es que aunque se menciona a este hombre rico en este texto, el pasaje no dice que ser rico era su pecado. No, el ser rico no es un pecado, mis queridos hermanos. Así que si más adelante vamos a ver en la historia que este hombre rico va a terminar en el infierno, cuidado que llegamos a la conclusión, llegó al infierno, ¿por qué? Porque es rico. No, esa es una conclusión equivocada. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios no señala que ser rico es un pecado. Pero algo que nosotros tenemos que mostrar es que el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 6, versos 17 al 19, sí va a hablar
de cómo debe usar alguien que tiene riqueza, cómo debería usarla. Por ejemplo, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versos 17 al 19. ¿Sí? 1 Timoteo capítulo 6, verso 17 al 19. Esto nos muestra que las iglesias a las que Timoteo estaba pastoreando, habían tanto personas pobres como también habían ricos. ¿Sí? Habían personas que tenían bienes materiales. Ahora, ¿qué les dice el apóstol Pablo a Timoteo que les recomiende a los ricos? Dice la palabra de Dios. A los ricos de este siglo mandan que no sean altivos. No deben ser orgullosos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En tercer lugar, ¿qué le recomienda? Verso 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que el apóstol Pablo no está diciendo, dile a los ricos que son pecadores por ser ricos. No, les está diciendo, ¿qué deben hacer los ricos? Número uno, no deben ser orgullosos. No deben ser orgullosos. Número dos, no deben poner sus esperanzas en las riquezas. Y número tres, deben ser dadivosos. Deben dar a los demás. Ahora, mis queridos hermanos, ahí están los pecados del rico. No está en ser rico, sino el pecado del rico está en lo que la riqueza puede producir en su corazón. Si alguien que tiene muchos bienes es orgulloso, el pecado no es la riqueza, sino que el pecado es el orgullo. Si alguien que tiene mucha riqueza pone toda su esperanza en la riqueza, el pecado no está en ser rico, sino su pecado es idolatría. ¿Por qué? Porque pone a la riqueza como si fuese su Dios. Si alguien que tiene mucha riqueza no comparte, no es dadivoso con los demás, el pecado no está en ser rico, sino el pecado está en ¿qué? En no compartir, en no ser dadivoso. ¿Se dan cuenta? Ahora, con esa idea, mis queridos hermanos, vemos a este hombre rico, que se lo describe como alguien muy rico. Su pecado no era ser rico, no era ser rico. ¿Cuáles eran sus pecados? Según lo que también hemos visto en el texto. Volvemos a Lucas 16. Vamos a ver versículo 20. Sigue describiendo a este hombre rico. Verso 20 dice que el versículo 19 se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. La idea de este primer versículo que nos muestra algo de la descripción de este hombre rico es que este hombre rico, los banquetes que él hacía no eran para compartir. Esta palabra con esplendidez tiene la idea de que hacía estos banquetes para ostentar, para presumir, para decir, miren, yo soy rico. Ese era el objetivo de sus banquetes. Mis queridos hermanos, quiero que vayamos viendo qué es lo que había en el corazón de este hombre. ¿Acaso esto no es orgullo? ¿Acaso esto de agarrar y decir, miren lo que yo tengo, no es orgullo? Claro que sí, mis queridos hermanos. Eso tristemente es lo que puede producir la riqueza en un corazón no regenerado, lejos del Señor. Quiero preguntarte, mi querido hermano o hermana, ¿qué es lo que causa en tu corazón los bienes materiales? Cuando era niño, había algo que se hacía cuando alguien llegaba con zapatos nuevos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacen los niños normalmente? Estrenito y van y ¡pum! Pisan el zapato, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque hay envidia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también, a veces del otro lado del que tiene hay el orgullo de ostentar y decir, mire lo que tengo.
¿Acaso no es lo que se ve hoy en día con la cultura moderna de aquellos nuevos ricos jóvenes de este tiempo que usan cadenas grandes, gruesas para mostrar cuánto tienen? Usan relojes de oro. Hoy en día en los colegios empiezan a mostrar quién tiene el celular más moderno, ¿verdad? Si yo les mostrara mi celular se reirían, capaz, ¿no? Con la pantalla partidita, antiguo. Pero hoy en día la lucha es quién tiene el celular último modelo, ¿no? El más moderno, el que tiene la mayor capacidad de cámara y memoria y todas las otras cosas que hay, ¿verdad? Bueno, hermano, eso es lo que tristemente la cultura consumista del mundo está produciendo en el corazón de las personas. Ese orgullo y esa búsqueda de ostentar y mostrar que tenemos mucho, ¿no? Bueno, eso es lo que pasaba con este hombre rico. Este hombre rico hacía banquetes enormes solamente para que la gente vea cuánto tiene, cuánto tenía. Versículo 20. De la descripción del hombre rico, ahora nos lleva a describir un poco al otro personaje. Verso 20 dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lugar, o de la casa del hombre rico, lleno de llagas. Verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, en este caso sí se menciona el nombre del segundo personaje, Lázaro. Y en el contexto de la historia, mis queridos hermanos, es muy interesante ver qué significa el nombre Lázaro. El significado de este nombre Lázaro es: Dios es el ayudador, o Dios ha ayudado, o el ayudado por Dios. Eso significa el nombre Lázaro. A través de esto vemos un claro contraste. Alguien que deposita toda su esperanza en su propio bienes, en su autosuficiencia. Y vemos a Lázaro, aquel pobre, mendigo, el ayudado por Dios. Su esperanza no está en sí misma, sino en Dios. Este verso 20 nos muestra que Lázaro se encontraba recostado en la puerta de la casa del hombre rico. Este detalle es importante, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque esto significa que el hombre rico conocía a Lázaro. Este detalle es importante porque muestra que este hombre rico todos los días que entraba y salía de su casa, ¿a quién veía ahí echado? Lo veía a Lázaro. Así que es imposible pensar que este hombre rico no conociera la circunstancia de pobreza, como también es imposible que este hombre rico no conociera los problemas de salud que tenía Lázaro. Por ejemplo, el versículo 20 dice que Lázaro tenía llagas en todo el cuerpo. Es decir, como tipo ampollas abiertas, heridas abiertas por todo el cuerpo. La necesidad de Lázaro era evidente, ¿verdad? No solamente era pobre, sino que evidentemente tenía problemas de salud, ¿verdad? Requería ayuda. La necesidad, el clamor por ayuda era evidente de Lázaro. Un detalle también que menciona sobre la descripción de Lázaro es el hambre que tenía Lázaro. ¿Cuál es el hambre? ¿A qué nivel llegaba el hambre de Lázaro? Dice que él quería solamente saciar su hambre con las migajas que caían o que sobraban de la mesa del rico. Esto es muy parecido, ¿se acuerdan?, a la parábola del hijo pródigo, que dice que desperdició todos sus bienes y tuvo mucha hambre. ¿Y qué se dice con respecto a la descripción del hambre que tuvo el hijo pródigo? ¿A qué punto llegó el hambre? Que él deseaba comer la comida de los cerdos. Bueno, es una descripción muy similar. Tenía tanta hambre que veía las sobras que botaban de los banquetes del rico y él solamente quería comer eso. Esa era la descripción de Lázaro. Esa era la pobreza extrema que tenía
Lázaro. Bueno, mis queridos hermanos, la primera aplicación de esta mañana sobre esto, mis queridos hermanos, es que este hombre rico veía esta escena todos los días. Imagínense, mis queridos hermanos, a la puerta de tu casa, todos los días sales y ves a una persona botada en tu puerta. Botada, con heridas en el cuerpo. Quién sabe con cuántos días sin comer. Y el hombre rico nunca hizo nada. Fue indiferente a la necesidad que él veía. Y aquí está, mis queridos hermanos, la primera aplicación de esta mañana. ¿Cómo eres ante el dolor y el sufrimiento de los demás? ¿Cómo reaccionas cuando tú ves a alguien sufrir? ¿Cómo reaccionas cuando ves a alguien que está pasando necesidad? ¿Te conmueve? ¿O eres como el hombre rico, indiferente? Indiferente. Bueno, la palabra del Señor, por ejemplo, en Santiago 1:27, va a hablar de la religión pura y sin mácula, que es aquello que como creyentes deberíamos ocuparnos. Y la palabra de Dios siempre va a hacer un énfasis de que nosotros como cristianos debemos ser sensibles a los más desamparados, a las personas que tienen necesidad. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mis queridos hermanos, ¿se dan cuenta lo que muestra este texto? Ser sensibles a los desamparados, ser sensibles a la necesidad de las personas. En este caso, ¿qué grupo de personas da como ejemplo? Da como ejemplo a los huérfanos y a las viudas. Hace unos años atrás, escuché la historia, y es una historia verdadera, de una hermana de otra iglesia, que ella dejó de asistir. Ella era una mujer viuda, ¿sí? Vivía sola. Sus hijos se habían ido a trabajar a otros lugares y ella vivía sola y era una mujer ya mayor. Bueno, la hermanita iba constantemente a la iglesia, pero llegó un tiempo en que ella dejó de asistir y los hermanos notaron su ausencia, pero dijeron: bueno, a veces las personas van o dejan de ir a la iglesia, ¿verdad? Por algún domingo, por alguna emergencia, pero pasaron semanas y semanas y no aparecía la hermanita, que era constante en la iglesia, ¿no? Y pasó el tiempo y dijeron: hay que ir a ver a su casa. ¿Qué pasó? Y se encontraron con la noticia de que hace semanas que ella había muerto. Había muerto sola en su casa. Y nadie se había dado cuenta de eso. Pasando semanas. Mis queridos hermanos, ¿se dan cuenta lo triste? Que nadie pregunte por ti. Que nadie se preocupe por tu vida. ¿Qué habrá pasado? Bueno, mis queridos hermanos, ¿somos así de indiferentes ante la necesidad? En todo el tiempo que esta mujer iba a la iglesia, ¿será que nadie se preocupó y dijo: esta pobre mujer vive sola, iremos a ver cómo vive? Por eso la palabra del Señor habla de esto, de ser sensible a aquellas personas desamparadas. Y habla de los huérfanos y las viudas. También hay otra en el mismo Santiago, habla sobre aquellas personas que tienen necesidad. Y es necesario hacer visible nuestra ayuda, nuestro amor por aquellos necesitados. Santiago 2:15-16 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen necesidad del mantenimiento y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué
aprovecha. Mi querido hermano, hermana, aquí nos vemos los unos a los otros. Y venimos y nos saludamos. ¿Tú conoces que algunos de los hermanos de aquí que congregan en esta iglesia pasan necesidad? Tú sabes que tiene necesidad. Tú sabes que no tiene para el sustento. Tú sabes que le hace falta abrigo. Y tú vienes y le dices, el Señor te bendiga. No. Y no le ayudas en su necesidad. Bueno, la palabra del Señor dice que está viendo un problema en tu corazón. No seamos indiferentes, mis queridos hermanos, a la necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien que estaba necesitado? Hebreos 13:16 habla de que no debemos olvidarnos de la ayuda mutua. ¿Y cómo vamos a ayudarnos los unos a los otros si no sabemos, si no somos sensibles a la necesidad de los demás? ¿Cuándo fue la última vez, querido hermano, hermana, que sabiendo que un hermano, una hermana necesitaba algo, tú cubriste esa necesidad? Gálatas capítulo 6, verso 10 dice que no debemos olvidarnos de hacer el bien. Y va a ser un énfasis, mayormente a los de la fe. Podemos ayudar. Necesitados, personas con necesidad en el mundo hay muchísimos, ¿verdad? ¿Puedes ayudarlos en algún momento? Claro. Si tienes la posibilidad de ayudar a alguien que necesita, puedes hacerlo. Pero el apóstol Pablo va a hacer un énfasis diciendo mayormente a los de la fe. ¿Por qué? Porque son tu familia, mi querido hermano, hermana. Es la familia de la fe. Son aquellos que deberíamos conocernos, que deberíamos saber sus necesidades. ¿Eres indiferente? ¿O buscas la manera de ser misericordioso y ayudar al que esté pasando necesidad? Verso 22, volvemos a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Verso 22. Ya nos describieron a los dos personajes. Dice la palabra de Dios. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Este verso señala la muerte de ambos. Y a esto ya nos muestra algo, mis queridos hermanos, muy importante. Y es que la muerte no discrimina clase social. ¿Se dan cuenta? Un hombre muy rico y el otro muy pobre. Pero al final, ambos murieron igual. Ambos murieron igual. Y quiero que se fijen el contraste que hay entre qué pasó con el pobre y este hombre rico. El uno dice que murió y fue llevado por los ángeles. No se habla de una sepultura. Por ejemplo, del rico dice que murió y fue sepultado. Se habla de un funeral, ¿verdad? Del pobre no se menciona eso. Simplemente se dice que murió. ¿Quién sabe dónde fue botado, dónde quedó? ¿Verdad? Pero el otro recibió todo el funeral y quién sabe, muchas flores y muchos adornos y todo. Pero ¿será que eso cambió la realidad de qué iba a pasar con ellos después de la muerte? No. Mis queridos hermanos, algo a considerar es que toda esa ceremonia, nada puede cambiar sobre la vida espiritual después de la muerte. Y eso nos da una gran enseñanza. ¿Cuántas personas piensan, no? Que el gran velorio, el gran funeral, con todos los honores. Pregunto, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve? No va a cambiar nada. Y aquí entramos, mis queridos hermanos, al punto número 2. ¿Qué pasó con ambos después de morir? ¿Qué pasó con ambos después de morir? En este punto número 2, mis queridos hermanos, vamos a aprender algo que se conoce como la doctrina del estado intermedio. ¿Sí?
la doctrina del estado intermedio. Esta doctrina enseña qué pasa después de la muerte. ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasa después de la muerte? Bueno, esta doctrina nos ayuda a ver esto. ¿Por qué se llama doctrina del estado intermedio? Porque nos enseña qué pasa con la persona inmediatamente después de morir, pero antes del juicio del Señor. Por eso se llama el estado intermedio. ¿Qué es lo que pasa entre lo que muere y el juicio del Señor? Hay distintas perspectivas sobre la pregunta de qué pasa después de la muerte. Para empezar esto, vamos a empezar dando un concepto básico de la muerte. ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte es la separación del alma del cuerpo. Ese es un concepto básico de la muerte, mis queridos hermanos, ¿sí? La muerte es la separación del alma del cuerpo. Y lo que vemos en esta doctrina del estado intermedio es, ya hay la separación del cuerpo del alma, pero ¿qué pasa con el alma después de morir? ¿Sí? Y hay distintas perspectivas sobre esto. Por ejemplo, hay quienes creen que todas las almas después de morir van a un mismo lugar en espera del juicio del Señor. Esa es una perspectiva. Otros creen que las almas duermen y entran en un estado inconsciente, esperando el día del juicio del Señor. Hay quienes creen, esto ya fuera del contexto cristiano evangélico, como los testigos de Jehová, que piensan y creen en la aniquilación de las almas. ¿Qué significa? Que ellos creen que los impíos, una vez que mueren, sus almas son eliminadas y dejan de existir. Ahora, ¿por qué creen eso los testigos de Jehová? Claro, porque ellos no creen en el infierno. ¿Sí? Ellos no creen en el infierno. Así que ellos creen en eso, que las almas, después de morir, dejan de existir. Hay otras religiones que creen, por ejemplo, que las almas son eternas, pero que luego de separarse de un cuerpo, luego van y ocupan otro cuerpo. A eso lo llaman reencarnación. Reencarnación. ¿Qué nos enseña la Biblia, mis queridos hermanos? ¿Será que alguna de estas perspectivas son bíblicas? Bueno, hoy vamos a ver qué nos enseña la Escritura de qué pasa con las almas después de morir. En primer lugar, vamos a leer el versículo 23. Ambos murieron y el versículo 23, el verso 22 nos dijo que el mendigo Lázaro fue llevado a un lugar, el seno de Abraham. ¿Qué significa esto? En primer lugar, este texto, cuando menciona el seno de Abraham, es una forma de presentar al paraíso. ¿Sí? El paraíso. Este pasaje señala el seno de Abraham con esta descripción. Y ya que Abraham es el padre de la fe, como señala Gálatas, el padre de todos los creyentes, a este primer lugar solamente son llevadas las almas de los creyentes. Solamente las almas de los creyentes van a este primer lugar. Luego, versículo 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El segundo lugar que presenta la Escritura es el Hades. Y la palabra Hades, en el contexto del Nuevo Testamento, es usado para referirse a el infierno. ¿Sí? Es el contraste del cielo. El cielo, el infierno, el Hades. Y es descrito como un lugar de tormento y castigo. Mis queridos hermanos, aquí entramos a una parte fundamental de la doctrina del estado intermedio.
¿Qué es lo que nosotros creemos como iglesia que tiene una doctrina histórica? Creemos que solamente existen dos lugares a los que las almas van después de morir. O van al paraíso o van al infierno. No hay otro lugar. No hay más. Por lo tanto, esto nos ayuda a aclarar, mis queridos hermanos, que tenemos que precisar, Lázaro no fue llevado al cielo por ser pobre y el rico no fue llevado al infierno por ser rico, sino que cuando nosotros vemos que el seno de Abraham, el lugar donde está el Padre de la fe, van todos los creyentes, eso nos muestra que el mendigo Lázaro fue un verdadero creyente. Y estaba en ese lugar porque era un creyente. Así que, en primer lugar, lo primero que debemos ver de esta doctrina es que solamente hay ¿cuántos lugares? Dos lugares. El paraíso y el infierno. En segundo lugar, ¿qué aprendemos sobre esta doctrina? Verso 23. Es que hay conciencia en este estado. Mi querido hermano, de ese lado, nuestras almas, después de morir, no duermen. No es que estamos inconscientes, sino que vamos a ser plenamente conscientes. ¿Cómo nosotros vemos que hay conciencia? Por ejemplo, el rico estaba sufriendo, estaba atormentado, era consciente del sufrimiento que estaba atravesando. Y al mismo tiempo, el mendigo Lázaro era consciente de la consolación de estar en el paraíso. ¿Cómo vamos viendo esta doctrina? Por ejemplo, verso 24 sigue describiendo, ahora va a describir cómo es este lugar del infierno, el Hades donde despertó el rico. Verso 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hay la descripción del tormento. La condición en la que uno está en este lugar es una condición fija. ¿Por qué? Por ejemplo, el hombre rico le va a pedir a Abraham dos peticiones. ¿Cuáles son estas dos peticiones? En primer lugar, el versículo 24 dice que la primera petición es misericordia. El hombre rico dijo, ten misericordia de mí. Mi querido hermano, en el versículo 25, Abraham le responde diciendo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. ¿Qué es lo que nos muestra esto, mis queridos hermanos? Es que en el estado que tú ingreses a la eternidad, va a ser incambiable, inamovible. Si tú estás en el infierno, no hay forma de que eso pueda cambiar por toda la eternidad. No hay cambio. Es imposible cambiar el estado en el que estés. Dios lo estableció allí. En aquel lugar ya no va a haber perdón, ya no va a haber misericordia. Así que es imposible. Por más que este hombre clame misericordia, misericordia, ya no va a haber más misericordia. La palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 6, verso 2 señala que hoy es el día de salvación. No mañana será tarde. 2 Corintios capítulo 6, verso 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, presten mucha atención, he aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Aquel día va a ser tarde. Ya va a ser tarde, mis queridos hermanos. Es por eso que esta primera petición del rico
Es imposible aceptarla. Es imposible que Dios dé misericordia. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es el día de salvación? Ahora, hoy. Después de la muerte ya será demasiado tarde. Ya será demasiado tarde. La segunda petición. ¿Cuál es la segunda petición? Vamos al verso 27-28. Volvemos Lucas 16, versos 27 al 28. Dice, entonces le dijo, la segunda petición, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La segunda petición de este hombre es que alguien de la muerte resucite y vaya a ese lugar y les testifique advirtiéndoles sobre el infierno. Y les dice, esa es la segunda petición. Aquello que está implícito en esta petición es, número 1, que esos 5 hermanos no tienen otra forma de advertencia. Así que lo que puede estar pensando este hombre rico es, envía a gente que vaya y advierta para que no pase lo que me pasó a mí. Que nadie me dijo. Nadie me dijo. Implícitamente este hombre rico puede estar pensando, a mí nadie me dijo que no le pase lo mismo a mis 5 hermanos. Bueno, vamos a entrar a nuestro tercer punto, la importancia de la palabra de Dios al ver la respuesta a esta segunda petición. Verso 29, la importancia de la palabra de Dios, tercer punto. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganos. Nuevamente, este hombre, ¿qué es lo que pedía? Que alguien vaya y les anuncie, que les advierta para que no vengan a este lugar. Y la respuesta de Abraham es, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la forma de referirse a la palabra de Dios que hacían en ese tiempo los judíos era esa. La ley y los profetas. Moisés y los profetas. Eso significa que la respuesta de Abraham es, tú pides que alguien vaya y les advierta, ellos ya tienen lo necesario para escuchar la advertencia. ¿Y cuál es? Ellos tienen la palabra de Dios. Tienen la palabra de Dios. Lo único que tienen que hacer es oír, escuchar, porque ya tienen la palabra de Dios para que les advierta. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es suficiente para advertir a las personas. Es por eso que hoy en día a muchos les encanta ese tipo de historias. Hay iglesias, por ejemplo, donde una famosa falsa apóstol, ella siempre viene con historias de decir, el Señor me arrebató y me llevó al cielo. O a veces viene y se le ocurre decir, el Señor me llevó al infierno y me mostró que va a haber esto y lo otro, ¿no? Para advertir, ay, la gente. Mis queridos hermanos, ¿es necesario eso? No. La palabra de Dios dice, no, ya tenemos la palabra. No es necesario. Es imposible que pase eso. Dios dice que ya está la palabra para advertirte. Si el día de mañana, tristemente, tú amaneces como este hombre rico en el infierno, jamás digas, nadie me advirtió. ¿Sabes por qué? Porque estás escuchando ya la palabra de Dios. Ya no tienes excusa. Nadie va a tener excusa. Porque estás escuchando la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras.
Por ejemplo, 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero el apóstol Pablo, luego de decir que es inspirada, va a decir que la palabra de Dios es útil. Mis queridos hermanos, el hecho de que la palabra de Dios sea inspirada hace de que sea suficiente. Es suficiente, mis queridos hermanos. El mensaje del evangelio es revelado en la palabra de Dios. Nadie puede salvarse a no ser por creer el mensaje de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Y esa es la respuesta que se le da a este hombre rico. Fíjense lo que responde el hombre rico a lo que le dice Abraham. Abraham le dice, vienen a Moisés y a los profetas. Verso 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. No, padre Abraham, la palabra de Dios no es suficiente. Ellos necesitan ver otras cosas. Necesitan ver milagros, algo sobrenatural para que crean. Pero qué equivocado estaba este hombre, mis queridos hermanos. No despreciemos la palabra de Dios como este hombre rico. Porque él está diciendo, no, la palabra de Dios no es suficiente. Se necesita más. Pero este hombre estaba equivocado. Y muchos de nosotros estamos equivocados en muchas ocasiones, mis queridos hermanos, al creer que la palabra de Dios no es suficiente. La incredulidad no es falta de evidencia. Hay muchos que piensan que las personas no creen porque no ven las evidencias. No, hermanos, el problema no es la falta de evidencias. En una ocasión, el Señor Jesús hizo muchos milagros, ¿sí? En Juan capítulo 12, verso 37 dice que los fariseos vieron todos esos milagros y no creyeron. El problema no es falta de evidencia. Este hombre decía, ¿saben cómo van a creer las personas? Si vieran a alguien levantarse de los muertos. ¿Ustedes han escuchado del otro Lázaro, el amigo de Jesús, que murió? ¿Y qué pasó con este otro Lázaro? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo resucitó. ¿Recuerdan la historia? Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió el que estaba muerto 3 días. Y salió caminando. ¿Y cuál fue la reacción posterior a este enorme milagro? En Juan capítulo 11, si después quiere revisar el capítulo, se dice que luego de la resurrección de Lázaro, se reunieron los fariseos a planificar la muerte del Señor Jesús. La incredulidad no es falta de evidencia. Y hay el mayor caso, mis queridos hermanos. Este hombre rico dice, ¿cómo va a creer la gente? Si alguien resucita de los muertos, entonces va a creer la gente. El Señor Jesús resucitó. Resucitó de los muertos. Y en la tumba del Señor Jesús habían soldados. ¿Y qué dice la palabra de Dios que pasó con estos soldados? Los soldados vieron todo el anuncio de los ángeles, todo lo esplendoroso, y fueron y le contaron a los fariseos, a los líderes religiosos. ¿Y qué hicieron ellos? Les dieron dinero y les dijeron, mientan, digan que sus discípulos les robaron. La incredulidad no es por falta de evidencia. La incredulidad es un problema del corazón. Mis queridos hermanos, lo único que Dios ha determinado usar a través de su Santo Espíritu para dar vida a los pecadores es la palabra de Dios. Es suficiente. Mis queridos hermanos, tristemente muchas veces tenemos la tendencia a menospreciar la palabra de Dios y decir, no, es que es necesario algo más. Hay algo que se conoce como estrategias de crecimiento. ¿Alguna vez han escuchado eso? Estrategias de crecimiento. Son movimientos que vienen y ven a iglesias pequeñas y dicen, ¿quieres que tu iglesia sea más grande, que vengan las personas? Bueno, contáctanos y nosotros te vamos a ayudar para que tu iglesia pueda crecer.
y ellos plantean una estrategia. Por ejemplo, Iglesia Sola Gracia, ¿ya? Me contratan, yo soy de esas instituciones de Iglesia Crecimiento. Y me contratan y yo vengo y digo, muy bien, vamos a ver, y entrevisto a los hermanos, ¿no? ¿A usted qué le gusta? ¿No? Bueno, a mí me gusta que las canciones sean más movidas, ¿no? Me gusta eso. Bueno, anotan, ¿no? Entonces, el día de mañana, guitarra eléctrica, batería, ¿no? Piano, un poquito de juego de luces, eso le gusta a la gente, ¿ya? En primer lugar. Siguen entrevistando a los hermanos y dicen, ¿qué cosa le gustaría cambiar de la iglesia? ¿No? ¿Qué cosa le gustaría cambiar de la iglesia? Lo que pasa es que mucho se lee la Biblia, ¿no? Se lee harto la Biblia. Además, el pastor predica largo, ¿no? Muy bien, ¿no? Predica de 10 minutos, ¿no? El próximo domingo predica de 10 minutos todos los domingos. Y así la gente va a venir. No, siguen preguntando, ¿no? Entrevistando. Y empiezan a observar. Hubo un almuerzo y en ese almuerzo vinieron 60. Entonces, si queremos que la gente venga, adivinen qué vamos a tener que hacer todos los domingos. Almuerzo para que la gente venga, y anotado. Entonces, en conclusión, Iglesia Sola Gracia, si quieren que la gente venga a su iglesia, ¿qué deben hacer? Juego de luces, música movida. Número 2. Tiene que el predicador 10 minutos y suficiente para que la gente no se aburra, no leer mucho la palabra, mucho la Biblia. Y en tercer lugar, comida todos los domingos, y así la iglesia se va a llenar. Pregunto, ¿eso funciona? Sí. Si nosotros hacemos eso el próximo domingo, la iglesia va a estar llena. La pregunta es, ¿eso es lo que debemos hacer? No. No. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la palabra de Dios es importante. La palabra de Dios es lo que debe ser lo primero. La palabra de Dios es suficiente. Suficiente. Cuidado con nuestros corazones de creer de que hay que hacer otra cosa más porque la palabra de Dios se aburre la gente. No, es la palabra de Dios lo que Dios ha determinado usar para salvar a los perdidos. Romanos 1, 16 al 17 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es el mensaje del evangelio, de la palabra de Dios, el poder de Dios. Si tú tienes la misma preocupación que este hombre rico, ¿cuál es la preocupación de este hombre rico? Que su familia no vaya al infierno, ¿verdad? Esa es la preocupación de este hombre rico. No quiero que mis hermanos vengan a este lugar. ¿Qué es lo que debemos hacer, mis queridos hermanos? ¿Tienes esa preocupación para tu familia? ¿Tienes esa preocupación para tus vecinos, para tus amigos? ¿Tienes esa preocupación, mi querido hermano? No debemos buscar hacer otra cosa que lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí está lo que debemos hacer. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17 dice: ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otro medio en el cual los pecadores lleguen a los pies de Cristo que no sea a través del mensaje que está en este libro, la palabra de Dios. Anunciemos el evangelio. Este es el llamado de cada creyente. Somos los mensajeros del Rey. Anunciemos de Cristo. Aplicaciones finales. En primer lugar, mi querido hermano, nuestra vida en esta tierra, el uso que damos de las riquezas, de los bienes materiales que el Señor te provee,
reflejan tu perspectiva de la eternidad. Si tú solamente usas tus bienes materiales para tu propio beneficio, si tú solamente usas tus bienes materiales con la intención de acumular y acumular, entonces tu eternidad está puesta en esta tierra y no está en el Señor. ¿Cómo debe ser el creyente? El creyente debe poner la mirada en las cosas de arriba. El creyente debe usar sus bienes de forma generosa. Seamos generosos, mis hermanos. Ayudémonos los unos a los otros. Ayudemos a quienes necesiten. Segunda aplicación. Quiero recordarte a ti, estimado joven, señorita, que estás sentado en esta mañana. Quiero recordarte que solo hay 2 lugares a los cuales puede ir tu alma después de morir. Y debes saber de que por más de que te veas joven y con fuerzas, tú sí o sí vas a morir un día. Y aquel día tu alma va a despertar o en el paraíso con el Señor o en el infierno atormentado por tus pecados. Y déjame decirte que haber nacido en un hogar de familia cristiana, déjame decirte que venir a la iglesia no te va a salvar de ese lugar de tormento. Si tú no has creído en el Evangelio de Jesús, si tú no te arrepientes de tus pecados, no importa cuánto te burles de este mensaje, no importa cuánta falta de atención hayas tenido en todo el tiempo que hemos estado hablando en esta mañana, nada te va a librar de ese juicio eterno. Y cuidado que estés clamando en aquel día, misericordia, pero Dios, yo estuve sentado en tu iglesia. Apártate de mí, pecador, te dirá el Señor. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados. Mira a Cristo, corre a Él, porque no hay salvación fuera de Cristo. Finalmente, te hablo a ti, hermano, hermana. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es anunciar el Evangelio de salvación. Seamos responsables. No menospreciemos la palabra. No creamos de que no, si le hablo de la palabra, no va a escuchar. Claro que no va a escuchar, porque está muerto en sus delitos y pecados. Pero nosotros no estamos llamados a convencer, sino que estamos llamados a anunciar el Evangelio. Y solamente es el Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio.